Bueno, pues parece imposible. Ahí con un pequeño ajuste, un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. No tengo íbamos de cabeza, íbamos de los nervios. He empezado un minuto tarde, pero no pasa nada. Además, merece la pena porque vamos a tener una conversación más que interesante hoy. El invitado es un tío cojonudo, un tío maravilloso al que yo tengo el gusto de conocer hace un montón de años. Es un tío que cada minuto que estás con él enriquece mucho y mucho más, porque es todo un instinto de superación, es todo. A ver qué hago aquí yo. Aquí, ahí, ¿qué hago? No sé qué te va a hacer. Vale, ya. Ya le tengo por ahí. Ahora falta que nos veamos y que esto suene y que nos veamos. Miguel, buenos días, buenas noches. Hola, Miguel. Falta que yo os vea. Sí, escucha, tengo un problema. Aquí, espérate un momento. Y es que te veo solamente la pelota, la cabeza. Tienen que bajar la cámara. Hay que bajar la Ahí, cámara. pero que no toquen, que no, se han pasado, se han pasado. Ahora te veo ahí. Perfecto, Ahí, perfecto, tío. ahí, Perfecto. venga. Y, Venga. y fíjate que la gente con esto me jode porque ya todo el mundo cuando me preguntan dice, pero ¿y Miguel cómo sobrevive con la tecnología, la velocidad que esto va? Digo, ¿cómo? Tenías que verle. El teléfono, la velocidad a la que maneja el teléfono, cómo escribe, cómo lee, cómo maneja su ordenador, con el teclado externo y sin teclado externo. De siempre te ha llamado la atención la tecnología siempre, Miguel. Y ahora más que nunca es necesaria. Siempre, siempre. Cuando yo dirigía la ONCE en el año 87, 88, empecé a crear conciencia entre nuestra gente de que había que adaptarse, y en ese momento ni pensábamos en Internet todavía, ¿eh? De que había que adaptarse a la síntesis de voz, había que conseguir que la gente que, por ejemplo, no leía braille, pudiera, sin embargo, conseguir a través de un ordenador escuchar los textos, ¿no? Y Ajá. hicimos un primer invento con IBM que no dio un gran resultado, pero fue el primer intento. Y la verdad es que fuimos pioneros y a partir de ahí luego ya la ONCE perdió Comba, yo me fui en el año 94, ahí perdimos Comba y ha habido otras organizaciones mucho menos potentes económicamente hablando que la ONCE, que sin embargo han hecho cosas mejores que nuestra institución y nosotros lo que hacemos es importar tecnología, pero la tecnología está a disposición. Tenemos un sistema de síntesis de voz que nos permite en un ordenador para la gente que no domina braille pues leer los textos de lo que son Sí. archivos de texto. Mm. Y bueno, los que además nos manejamos en braille, pues podemos usar las dos cosas, la Déjame, voz. déjame que contextualice un poco de quién es Miguel Durán y de dónde viene, pero hago un paréntesis por el es cojonudo que vosotros y tú a la cabeza, y yo estaba allí, inventáis el audiolibro, invertís dinerales en audiolibros y hoy lo utilizan los ciegos, pero lo utilizan los que no son ciegos también. Es uno de los elementos que más crece en el mundo. Claro, la ONCE desde el año 54 empezó a grabar libros. Es decir, la pionera en todo el mundo Sí, a sí. efectos de audiolibros es la ONCE. Yo tengo todavía obras grabadas pues por José María del Río, por ejemplo. Fíjate, estoy hablando de gente que ya es muy mayor, ¿eh? Sí. eh, Rosa María Alfonso, etcétera. Gente que grababa libros en la década de los 50 y los grababa para nosotros. Y yo, cuando era alumno del colegio de la ONCE en el Paseo de La Habana, con 13 años, escuchaba la Ilíada o la Odisea en audiolibros. Luego eso se ha puesto muy de moda. Hoy día, vamos, Amazon, por ejemplo, pues tiene los audiolibros, Sí, y digo sí. Amazon, pero No, hay no, y, otros. y no veas cómo, y no veas cómo crecen. Déjame, digo, que contextualice. Naces en Azuaga, en Extremadura, en Badajoz, pero te vas a los 11 años a Barcelona, ¿solo, con la familia? Con la familia, con la familia. ¿Os vais, pero Fui con por la el tema familia. de tu ceguera o por un tema personal de tus padres? ¿Por qué vais a Barcelona? Por las dos cosas, porque en Extremadura había mucha miseria
porque mis hermanos con mis tíos tiraron primero para acá y luego tiraron de nosotros, y porque en aquellas tierras pues no se veía horizonte para ponerme a mí en un colegio, y en ese momento tampoco las escuelas convencionales daban cabida a las personas a los chicos, los niños que éramos ciegos. Entonces aquí se pensaba que habría una solución. Mis padres pensaban que habría un colegio de ciegos, pero cuando llegué aquí resultó que no, que en Barcelona no lo había, y entonces me tuve que ir a Alicante a un internado y después en Madrid. Pasé 6 años de colegios de la ONCE, fuera de la familia, bueno, como si fuera una especie de mili, ¿eh? Sí. Pero no me arrepiento. Los colegios de la ONCE no eran como lo que después han sido, pero yo le agradezco mucho a todos los ciegos de aquella época que nos permitieron a nosotros educarnos bueno, era el régimen de Franco, sí, ciertamente, pero es que el régimen de Franco tenía cosas malas, tenía falta de libertades, pero tenía cosas muy Esa buenas. señora que habla es la amiga de Miguel, que le está hablando todo el rato, que tú no eres capaz, digo tú que me estás viendo, yo paso muchas horas con Miguel, por suerte, por desgracia, entonces no eres capaz de entender lo que la señora dice y él la entiende perfectamente. O sea, porque... La acabo de silenciar, le acabo de quitar la voz. Y Bueno, entonces me vine aquí a Barcelona, desde donde os hablo en este momento, me vine con la familia. Pasé 6 años fuera de la familia, bueno, viniendo en vacaciones de Semana Santa, Navidad, verano y eso. Pasé mi preadolescencia, mi adolescencia y demás, y no, luego me luego vine. estudias allí, haces derecho, ejerces además como abogado, experto en temas de familia y en temas fiscales, eres Sí, ya representante de la ONCE en Cataluña y das el salto a la dirección general, vamos, a la dirección y a la gestión de la ONCE. ¿En qué año? ¿En qué año te nombran director general? en el 86. En el 86. 86 paso Y a ocupar la Dirección General de la ONCE. Bueno, ocupar con C, no con K. sí. Y, y bueno, pues Pero la verdad es dime una que cosa, Miguel. El Miguel Durán que llega, y es del que voy a hablar ahora, 10 minutillos, del Miguel Durán de la 11, ¿llega ya de revolucionario o se hace estando ahí dentro de revolucionario? Porque, un detalle, yo había tenido la oportunidad de tratar con ciegos más que nada porque la profesora favorita de mi infancia era ciega, Blanca Camacho López se llama, era ciega y ah, maravillosa. sí, sí. Y luego, a raíz de eso, pues he tenido la suerte, la suerte, muchísima suerte, de trabajar y conocer a muchos ciegos. Y entonces eres tú el que revoluciona todo, pero no en España, sino en el mundo. Tú te niegas a que los ciegos se metan en guetos. Tú te niegas a los colegios de ciegos, te niegas a las reuniones de ciegos, a los guetos de ciegos. El ciego debe estar integrado como si no lo fuera, o como el que tiene un catarro, o como que tiene un problema de cojera, dime que era así lo que tú pretendías, porque se trataba de integrar a los niños en un colegio normal, ¿no? Se trataba de integrar a los niños en un colegio convencional, se trataba de hacer que los niños no tuvieran que pasar por internados como pasé yo y como pasaron muchos otros. Se trataba de seguir haciendo que los ciegos estuviéramos integrados en la vida social. Mira, hay una cosa que la gente la va a entender, sobre todo los que viajen por ahí. El que vaya a París, a Londres, a Roma, a Milán, a Viena, a Berlín, que se fije cuántos ciegos ve con su bastón en la calle en esas ciudades, y que lo compare con cuántos ciegos ve con su bastón o con su perro aquí en España. Y verá una gran diferencia. Y eso se deriva fundamentalmente de que aquí en España los ciegos desde el año, bueno, desde antes incluso de la guerra civil, pero después de la guerra civil, y gracias a que la gente de después de la guerra tuvo la buena idea de hacer la Organización Nacional de Ciegos en el régimen de Franco. Yo no soy franquista, ¿eh? Lo digo por... Es más, me anticipo a la conversación, eres rojo y lo fuiste muy rojo, además.
Fui rojo, ahora no, ahora, ahora ya no, ¿eh? Ya, ya, Ahora, pero luego hablaremos de tu época de rojo, rojo, además. sí, sí, lo fui, lo fui. Fui muy antifranquista, fui peleador contra el régimen de Franco. Pero el régimen de Franco, en relación a los ciegos, tuvo la virtud de unificar todas las organizaciones de ciegos en una sola. ¿Eh? Y esa organización es la que ha perdurado y de ahí traemos nosotros nuestras raíces. Y si hay ciegos que no quieren reconocer eso, pues es o porque no conocen la historia, como le pasa a mucha gente, que hoy día reniega de cosas de las que venimos, en definitiva. Pero yo pasé ese tiempo en la ONCE, yo fui pues, pionero con otros compañeros para modificar, para democratizar la ONCE, y la democratizamos. Luego la jodimos un poco en materia de democracia, en mi época incluso, pero bueno, eso es una autocrítica que yo me hago y sería largo de Pero explicar. ahí te vuelves, hay un momento que te vuelves loco de poder porque eres uno de los tíos más poderosos, ya no de la ONCE, sino del país, por el poder económico que la ONCE tiene. O sea, a la ONCE le das un lavado, como le das una vuelta como un calcetín. Contratas a las agencias de publicidad más importantes del mundo, empiezan a trabajar. Hay spot que todos los españoles tienen en la cabeza del cupón de la ONCE, se revoluciona todo, empieza a entrar dinero, pero a entrar dinero de verdad, empezáis a crecer con las fundaciones, empezáis a dar trabajo a la gente, a los ciegos, hacéis que todos los ciegos, o muchos de ellos, porque siempre habrá gente en desacuerdo, ¿no? Pero muchos tengan la posibilidad de vivir, no de una donación o de caridad, no, de ganándose la vida además. Y entonces eres el tío que está en libros, en revistas, en periódicos, el tío que ocupa televisiones, compras una tele, compras una radio. ¿Te vuelves loco en algún momento o no? Porque eras muy joven además. Pues sí, era muy joven, pero yo creo que loco no. Lo que ocurre es que sí que puedo reconocer que hubo situaciones o hubo momentos en los que yo no, quizá pude no medir adecuadamente los enemigos que tenía enfrente. Ahora bien, si tengo que hacer balance, pues tengo que decir que, primero, no fue una labor exclusivamente mía, fue una labor en la que participamos mucha gente, ¿no? Eh, rendir homenaje a, una persona que desapareció, que tuvo un accidente desgraciado, que murió muy prematuramente con 36 años, que se llamaba Antonio Vicente Mosquete, que era un líder carismático al que yo imité todo cuanto pude. Y tuvimos, peleamos muchísimo contra la fagocitación que quería hacer el primer gobierno de Felipe González, que con 202 diputados pues era el rey del mambo, ¿no? Peleamos porque nos querían invadir, nos querían fagocitar. En el segundo gobierno de Felipe González yo ya era director general de la ONCE y tuve muchísimas cosas que hacer. Hay un libro de memorias que yo escribí con Esther Jaén y que, bueno, pues si alguno de tus oyentes tiene interés, pues le puedo enviar, en donde se describen muchas de esas peripecias. Hicimos muchas cosas en ese momento, muchas cosas de suma notoriedad. Yo me Pero hubo enfrenté políticos que se pusieron muy nerviosos contigo. mucho, 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 mucho. No, Se no te pusieron. ubicaban, no sabían qué querías. Claro, te movías más que un conejo, no sabían si solo estabas luchando por la ONCE o había mucho de ambición personal, incluso social y política en ti, ¿no? Y sobre todo cuando nos metimos en los medios de comunicación les preocupó mucho. Pero tengo que decir que ahí nosotros, yo creo que jugué la baza de los medios de comunicación, la jugué de forma inteligente en la primera etapa y luego quizá no me di bien. Y tú has dicho, ¿te volviste loco? Yo no sé si me volví loco o me emborraché un poco de la... Tú sabes cómo Sí, funcionan sí, los sí. medios de comunicación, ¿no? Cuando yo compré el Independiente, no me di bien que en ese momento al grupo Prisa y a otros grupos mediáticos les preocupaba muchísimo que tuviéramos una tele como era Telecinco, que era muy bollante en ese momento, Ujú. una radio
que era Onda Cero, que coño, acabamos de fichar, se lo quitamos a la COPE, a Luis del Olmo. Sí. Pusimos a Julia Otero, la puse yo en las tardes teníamos a Manuel Antonio Rico, en fin, teníamos mucha gente importante, teníamos Servimedia y pusimos el Independiente. Eso les preocupó mucho porque era un multimedia de 3 pares de cojones. Déjame que te pregunte una cosa, que no se me olvide luego. Esto que ha contado García en público y en privado sobre 2 millones y medio de veces, de que la operación de él y su gente para la COPE era una operación para Onda Cero, pero que tú a última hora te rajas porque no quieres a Antonio Herrero. Sí, todo firmado sin Antonio Herrero. ¿Eso es verdad? No, no es verdad, no es exactamente así. Lo que ocurre es que Matilde Fernández llama a José María Arroyo, el presidente del Consejo General de la ONCE en ese momento, y veta esa operación. Pero a mí Antonio Herrero no me molestaba para nada, al contrario, a mí me parecía una persona, luego el pobre murió muy prematuramente, como alguna gente recordará, pero yo esa operación de fichar a José María García y... Luis Herrero, Federico... Yo eso lo tenía bastante claro, eso era... Y además lo tenía consensuado con Luis del Olmo, ¿eh? Quiero decir que era una operación que se podía haber hecho... Era el verano del 92. Sí. Estábamos en plenas Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos, sí señor, en plenos Juegos Olímpicos. Eso es. Y no pudo ser en el mes de agosto. Recuerdo que entonces Fernando Ónega era nuestro consejero delegado y tal. Bueno, pues no pudo ser. Yo en ese momento, la verdad es que como tenía un exceso de notoriedad y había mucha envidia respecto de mí en el seno de la ONCE, ya sabéis lo que son las guerras fratricidas en el seno de las instituciones, había fracasado la operación del Independiente y eso pesaba mucho sobre mi propia trayectoria. La verdad es que ahí yo no me di bien esa operación, lo tengo que reconocer paladinamente. Pero bueno, era una operación que también, de alguna manera, pues ya Chique Venegas, que el pobre está muerto, pues Chique Venega y otros del Partido Socialista nos animaban mucho a poder hacerla. Era un periódico de centro izquierda, Pablo Sebastián estaba a la deriva, no lo controlaba, en fin, era una cosa que yo tenía la ambición de haber constituido un grupo multimedia. Berlusconi me falló también en esa operación, porque la podíamos haber hecho si él se hubiera atrevido, pero Berlusconi en ese momento estaba en su propia operación política en Italia, en Forza Italia, para ser primer ministro italiano. En fin, era una serie de factores que funcionaban ahí. Sí que es verdad que yo llegué a acumular mucho poder del que ni siquiera yo mismo fui consciente. ¿En qué año sales de la ONCE? ¿En qué año? En aquella cuando era director general, ¿cuándo te vas de la ONCE? ¿En el 90 y algo? ¿No? A finales del 93 me voy de la dirección general porque pues ya se afilan mucho los cuchillos contra mí. Era un exceso de notoriedad muy grande el que yo había acumulado y bueno, yo antes que provocar una guerra civil en la institución, pues decidí que mejor me iba. También es verdad que había gente del mundo del juego de azar, multinacionales, que me pedían como consultor. Silvio Berlusconi me decía que yo tenía que seguir en la presidencia de Telecinco y yo quería seguir en la presidencia de Telecinco. Es decir, que entre seguir en la guerra fratricida en la ONCE o buscarme las habichuelas fuera, pues opté por lo segundo, opté por buscarme las habichuelas fuera. Yo recuerdo que poco más tarde, 97-98, tienes un drama que te ocupa 8 o 10 años de tu vida, que es que Garzón entra en tu vida acusándote de delitos, pero no tuyos, tuyos como presidente de Telecinco, ¿no? O sea, que aquello se eternizó porque te absuelven completamente de todo, pero esa eterna
guerra que tenemos muchos en España y dices, joder, y te vale que te asuelvan cuando te han tenido 9 o 10 años estuviste con aquello, ¿no? Estuve 10 años que me hicieron un parón porque había tenido ofertas importantes de empresas importantes. Oye, tú vienes de haber sido un personaje importante y tienes una agenda y tienes un prestigio y hay gente que te busca porque considera que tienes capacidades, ¿no? Pero si de golpe porrazo te conviertes en un procesado, pues eso. Pero a mí Garzón es un juez apartado por prevaricador. Sí. Eh, Garzón a mí me dijo, oiga, si usted me cuenta cosas de Berlusconi, pues yo a usted no tengo ningún interés en seguir con usted y tal. Y yo le dije, mire, verá, yo no conozco cosas de Berlusconi, el chantaje puro, ¿no? Es decir, la extorsión casi. Entonces, yo dije, mire, yo sobre Berlusconi lo que conozco, desde luego, pues no me parece en absoluto delictivo. Pero si lo conociera, yo no soy un chivato ni me voy a librar a cambio de que usted me ofrezca exonerarme, no me voy a librar dándole pruebas de no sé qué. Entonces, recuerdo que eso fue a primeros de abril del 98, en un despachito muy pequeño. Yo no puedo describir más que se trataba de una estancia que no me diría más de 3x3. ¿Eh? Yo recuerdo que estaba sentado en una silla que tenía así como, bueno, unos bracitos de estos de metal, y él estaba frente a mí y yo le dije eso y me dijo, bueno, pues usted verá, y yo le dije, pues como vaya a ser lo que vea yo, va a ser jodido, señoría. Y nos despedimos aquí y me mantuvo en la fresquera macerándome porque ese era el estilo de Garzón. Garzón ha hecho eso con mucha gente, me consta. No es el único juez que, por desgracia, hace o ha hecho eso con gente. Sí, pero lo peor cuando dicen que si la justicia corrupta, yo en mi triste experiencia, yo no he logrado averiguar si es corrupta o no. Vamos, yo diría que no, porque no tengo ni una sola prueba, y yo no la he conocido corrupta. Pero hay una cosa que la hace peor que la corrupta, que es, pues eso, pues un tío como tú, que te acusan, que te meten un cuerno en el año 97 o 98, y cuando se aclara para decir, mire usted, es que este señor es limpio, transparente, inocente al 100%, es el 2008. Y ya no te quedan ganas, y ahora quién se lo explica. Primero no saldría en los periódicos, como salió, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Supongo que serías portada en más de un periódico cuando te imputan de esa manera. Yo fui portada en muchísimos periódicos durante muchos años para mal, pero cuando fui absuelto Ni por una, la ¿no? pues una esquinita, diciendo, pues ahí está, ha sido absuelto, nada. Es decir, pero ¿sabes qué pasa? Mira, la justicia, la administración de justicia no es corrupta. La inmensa mayor parte de los jueces actúan pues, con arreglo a su Criterio, criterio. claro. Eso es. Pero sí hay jueces. Yo, por ejemplo, la semana que viene presento una querella por prevaricación contra una jueza de Navalcarnero. Y la voy a presentar con un par. Con un par o con 10 pares. Con todos los que pueda. Porque me consta, o porque yo tengo la convicción de que está conchavada con administradores judiciales. Sí. Claro, entonces, ¿eso es habitual? No, exactamente. La justicia en España funciona mal por lentitud, por falta de medios, porque los políticos son una pandilla de desalmaos que no se preocupan de la administración de justicia. Pero todos, sin excepción, y lo digo para que se me escuche alto y claro, los políticos en España, la justicia, la administración de justicia, no solamente les importa un huevo, sino que además lo que quieren es manipularla a alto nivel. Todos, sin excepción. Déjame que terminemos con el tema de la ONCE ya. Muy simple y muy fácil. ¿La ONCE ha seguido lo que tú empezaste de progreso, de crecimiento, de modernización? Me acuerdo que estáis metidos, lo que hablábamos al principio. Te metiste tú, vamos, tú como a la cabeza, tendrías tu equipo ya más potente.
no sé con cuántas empresas nacionales e internacionales de tecnología invertisteis en pro de que eso, de que el ciego tuviera el periódico a mano, la televisión a mano, la radio a mano, el que tuviera todo tipo de adelantos que le permitieran ser un tío, que lo que decíamos antes, un tío que es ciego, pero como si estuviera constipado. O sea, que bueno, que iba arrastrando aquello de la manera más digna del mundo. ¿Se ha seguido haciendo eso? Te lo pregunto porque no lo sé, con absoluta inocencia. Me pones en un brete. Sí, porque tú no has dejado de ser ciego y estoy seguro, no lo sé, pero estoy seguro que sigues manteniendo contacto con gente de la organización y sabrás cómo va en esas cosas, Sí, coño, que tú iniciaste, preguntarás tus niños cómo van, ¿no? sí. Yo creo que la ONCE ha hecho progresos, sin lugar a dudas y demás, pero pienso que la ONCE, que es una institución que maneja un presupuesto, pues, hombre, con el COVID ha disminuido, ¿no? Pero que maneja La ONCE es con mucho, pero con mucha diferencia, la institución de todas las instituciones de ciegos en el mundo, pues la que le sigue más de cerca en términos presupuestarios es 50 veces menos que la ONCE. Qué barbaridad. Sí, sí, eso es así. Y además el mérito de la ONCE, que no es mío, es de los que en los años 40, en los años 50, 60, 70, cuando yo era un adolescente, cuando muchos nos limpiábamos los mocos con el reverso de la mano, esa gente que pasaba frío, calor, esa gente que vendía cupones, esos cuponcitos que no suscitaban mucha atracción, nosotros le debemos nuestro presente, nuestro pasado y lo que nos quede de futuro se lo debemos a esa gente. Bueno, pues yo creo que la ONCE actual, que sigue siendo la institución del mundo que de lejos tiene mucho más presupuesto que cualquiera otra, desde el punto de vista tecnológico podría hacer mucho más. Es decir, por ejemplo, es un ejemplo que yo alguna vez lo he hablado hasta con el presidente de la ONCE, ¿no? Tener un ordenador con una línea Braille incorporada y que no nos lo fabriquen en India o en Corea o en Estados Unidos, eso la ONCE lo tendría que liderar. No lo lideramos, lo importamos. Bueno, es una opción, quiero decir, oye, que inventen otros, nosotros importamos y que lo paguen nuestros afiliados, ¿no? Sí. Yo no lo haría así, pero hace ya 20 y tantos años que yo dimití, o sea que, que tampoco criticar de fuera, pues alguien puede decir eso es sencillo, es fácil. Yo no lo haría así. Y, Yo, y, y ahora sí, terminando con la 11, con la perspectiva de los muchos años que hace que no estás, 20 muchos años, 29 años o 28 años que no estás, sí, sí. ¿te sientes orgulloso viendo que es una perspectiva importante, es una contextualización importante, 30 años mirar para atrás? ¿Te sientes orgulloso de lo que hiciste? Me siento orgulloso de lo que hice, me siento muy satisfecho de lo que hicimos, en plural, soy autocrítico, como lo he dicho, es decir, a mí pues no sé, Pablo Sebastián me pegó un regalo envenenado con el tema del Independiente. Algún día, si él quiere, podemos hacer un debate público. Pero si tú quieres, podemos hacer un debate público aquí con Pablo Sebastián, sin problema, sobre el tema del Independiente. Yo cometí errores, y vamos, es que a mí si es que yo los errores los reconozco. Joder, se los reconozco a mi mujer casi cada día. Claro, coño, no voy a hacer eso. Pues claro, en la 11 yo cometí errores, pero sin embargo el balance que yo puedo hacer, mira, en mi época nos partíamos la cara por demostrarle al gobierno que nosotros teníamos derecho a hacer nuestras reformas del cupón y les comimos la tostada, les comimos la merienda en los años que yo estuve, les comimos la merienda, las peleas que yo tuve con Solchaga, joder, vamos, yo recuerdo un 15 de octubre del año 90,
nos trincamos media botella de whisky, Solchaga y yo, mano a mano, debatiendo. Entiendo que puede la gente pensar que es una anécdota, pero es descriptiva. Estábamos en plena... estábamos a hostias y nosotros queríamos hacer una reforma del cupón y no nos dejaban. Esos años fueron de pelea continua. Nosotros le arrebatábamos porciones de mercado a la Lotería Nacional y en ese momento pues era una dinámica distinta. La que sigue la ONCE ahora pues es una dinámica de conciliación con la Lotería Nacional. Me parece perfecto. Y ojalá y que les vaya muy bien. Y a mí me parece fenomenal. En mi tiempo era otra cosa. Nos peleábamos y cada uno pues intentaba arrebatar la porción de mercado que podía. ¿Sabes lo que está pensando la gente, Miguel? Mucha gente que te está viendo ahora está diciendo, joder, pues un tío como este que manejó una empresa prácticamente que le da la vuelta, que la revoluciona y que consigue lo que consigue, si le dan un país entero sería más fácil, ¿no? No, no, no. Mira, te diré otra cosa. Cuando yo acumulé un poder del que no fui consciente, porque yo levantaba un teléfono y a mí cualquier ministro se me ponía. O ministro, o el vicepresidente, o los vicepresidentes. Es decir, yo tenía y presidentes de medios de comunicación, y estrellas de cualquier sector, absolutamente, y presidentes de equipos de fútbol, etcétera, sí, etcétera. absolutamente. Eso era así. Lo que sucede es que yo creo que no siempre supe medir adecuadamente ese poder. Es más, yo nunca lo rentabilicé en sentido estrictamente personal, porque cuando te vas de un sitio, si haces una buena agenda y haces favores, pues luego te los devuelven. Como yo no me planteé hacer favores y no los hice, yo los que hice pues fue porque creí que los tenía que hacer, pues yo tampoco lo rentabilicé. Sí que es verdad que conseguí un prestigio en materia de juego de azar que me sirvió para que multinacionales del juego de azar me contrataran y gané bastante más dinero que en la ONCE fuera de la ONCE. Eso es verdad. Eso suele ocurrir, sí. Eso es cierto. Pero en términos de lo que podemos llamar el poder que tú decías, joder, si yo lo tuviera que volver a vivir ahora, yo lo rentabilizaría de una manera muy, muy diferente. La pelea mediática en la que yo estuve implicado, José Antonio, fue una pelea épica. Épica. Tú has citado el caso de José María García, Antonio Herrero, Luis Herrero y demás. No era lo único. Es decir, ahí estábamos en una lucha de titanes entre Polanco, Ansón. ¿Cómo se llama el que se sustituye como presidente en Telecinco? El presidente entonces de prensa española del ABC. Alecho Echevarría. Alecho Echevarría, de prensa del Grupo Vasco, sí. Sí, pero Alechu llega ahí ya de una manera muy... En el año 96 llega de una forma un poco... No sé, Alechu no tenía un perfil combativo como teníamos nosotros. Es decir, las hostias en el año 90, 91, 92 eran como truenos. Claro, es decir, en el año 91 nos estábamos batiendo el cobre. 8 cabeceras en Madrid. 8. Que Madrid no da para eso. Hoy día, en lo digital, pues sí, porque hay un montonazo de gente, pero en papel, 8 cabeceras en papel, un mundo. Era mucha tela, Claro. Tanta tela que, por ejemplo, Ansón hizo el experimento, bueno, a despecho de él se hizo el experimento con Bertelsmann, el tema de Claro, sí. Y fracasó. Fracaso ¿no? estrepitoso aquello, sí. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? sí, perfectamente. Además que se pusieron físicamente al lado de ABC también. Claro. Y acuérdate que él ya
pues él ya es que se hundió No, definitivamente. él ya costó muchos quebraderos de cabeza a la iglesia, me acuerdo. Ahí lo padecí yo Muchos, con mi presidente don Bernardo Herrera, madre mía. muchos. Y el Sol, que quiso relanzar, que quiso hacer el grupo Anaya, pues se hundió porque Berlusconi también, bueno, porque el grupo Anaya quiso hacer una televisión favorable al gobierno con Telecinco y Berlusconi y yo nos cruzamos y dijimos que qué coño íbamos a hacer nosotros una televisión para el gobierno, que nosotros habíamos hecho una televisión para ganar dinero. No, no, no Están, nos vinieran están con cosas. contando cosas muy bonitas. Tengo un chat muy grande, pero la conversación está interesante y no le presto toda la atención que debería, pero estoy leyendo cosas. Hay mucho ciego escribiendo y entonces hay Javier, un tío de Asturias, que dice, fíjate cómo cambia todo cuando llega Miguel Durán, y habla en primera persona, dice que ellos dormían prácticamente hacinados en un internado, 11 personas como en una especie de habitación grande, dicen, cuando llega Miguel cambia todo el concepto de la dignidad en la 11 y tenemos cada uno en nuestra habitación, o sea... Bueno, es que, a ver, para que os hagáis una idea, en aquellos tiempos ingresábamos 1.200 millones de Ya, pesetas pero diarias. independientemente del dinero, Miguel, y yo solo viví, o sea, para ti el ciego no tenía que ser un pobrecito, vamos a ver si le damos una limosna, ¿qué coño? No, el ciego es una persona normal y tú lo defendiste así siempre. Es que lo que yo quise transmitirle a la sociedad española y se consiguió, eso sí que se consiguió. Mm. Esa es la gran revolución, es que los ciegos podíamos estar en cualquier parte y podíamos estar en el Consejo de Administración de CEOSA, podíamos estar en cualquier sitio, podíamos estar... Yo, cuando hicimos la inversión, por ejemplo, en el grupo Conicón, en el grupo de las Coplovis, de los Albertos, nosotros nos metimos en Foxa, nos metimos en Portland, nos metimos en las grandes empresas, metí gente en los consejos de administración y es muy simbólico, pero no solamente simbólico, es muy real que la gente viera, no solamente en televisión, sino en los periódicos, que los ciegos éramos capaces de estar en la creme de la creme, que éramos capaces de estar en los bancos, que compramos parte del Banco Central, que compramos parte del BBV, que compramos parte de Banesto, el Fíjate. Banesto de Mario Conde. Oy, 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 oy. Y te extraña que te odiaran, joder. Bueno, hombre, a ver, yo tuve peleas con Mario Conde, peleas fuertes, ¿eh? Ajá. Peleas muy importantes. Yo tuve peleas con, tú te acuerdas, Manolo Martín Ferrán. Sí, hombre, claro. Tuve peleas con el conde de Godó, cuando el conde y yo éramos mucho más jóvenes. Tuve peleas con el pobre Antonio Asensio, que en paz descanse. Porque, ya te digo, las hostias eran como truenos. Porque nos robábamos, bueno, todo lo que podíamos. Escucha, la gente está enloquecida en el chat. Dicen que que la política, coño, que se meta en política, que un tío como este hace falta en política hoy, ¿no? Y es verdad, es el empresario de vuelta. Yo siempre he dicho que a la política se debe llegar de vuelta, no de ida. Igual que a la magistratura de los grandes juzgados, de las audiencias, habría que llegar de vuelta, no de ida, ¿no? Hablemos un ratito de política. Miguel formó parte del Partido Socialista de Cataluña y además de manera activa, o sea, no digo de manera activa, con cargos de responsabilidad, pero sí era un tío reconocido que estaba ahí. Y luego, por ir saltando el tiempo, porque nos quedan 20 minutos nada más, eres Génesis, formas parte de la Génesis, fueron unas elecciones europeas, ¿no? De lo que fue luego Ciudadanos, ¿no? Que con un Albert Rivera, me imagino, jovencísimo, ¿no? jovencísimo, con 30 años o así. Ajá. Si me ven agitar la mano es que me estoy pidiendo una cerveza, ¿eh? eh, a ver, yo me metí en esa operación porque mi buen amigo Julio Ariza me dijo, coño, es que hay un tío que es un irlandés que eh, pues es un tío que apuesta por determinados valores y tal. Y yo dije, oye, macho, que yo no me considero capaz de eso.
Pero me vino Albert Rivera el 25 de marzo del año 2009. Perdona, paréntesis. Si alguien alucina cuando Miguel da fechas con esa sobriedad y sin dudar, no sé si era 25 o 26, no, era el 25, yo también alucino. Porque No, es. Pero es que te si habla alguien, de hace 20 años y te da la fecha exacta sin dudar. Que sepáis que no es hoy, es siempre. si alguien lo quiere mirar, que mire el 25 de marzo del año 2009 y compruebe si era un miércoles o no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día entonces? Pues ese día me vino Albert y me dijo, bueno, me convenció de que teníamos que hacer la candidatura y que el cabeza de lista tenía que ser yo y tal. Y el día 26, pues nos fuimos a Madrid, nos vino un hijo de puta verdadera, bueno, con perdón, me estoy Nada, pasando. nada, estás en casa. Bueno, nos vino un tal Declan Ganley, que en realidad luego lo que resultó ser era un tío que tenía un plan preconcebido que espantó, sí que daba mucho miedo al establishment europeo, porque era un tío populista, ciertamente, que lo de hijo de puta va sin detrimento de su madre, ¿eh? Claro, hombre, ya. Eso está Era aprobado una... ya, está aprobado por la RAE incluso, vamos. Eso es. Bueno, pues nos vino y parecía que era un verdadero santo defensor de valores, pero lo que él quería era espantar al establishment europeo, que se espantó, y decía que tenía mucho dinero y que podía montar pues, un grupo parlamentario en el Europarlamento pues, que revolucionase cosas. Yo la verdad es que ahí nos engañaron yo creo que a Albert Rivera. Albert Rivera en ese momento lo que necesitaba era algo que cohesionase a ciudadanos aquí en Cataluña, porque lo que él tenía era una verdadera revolución interna en Cataluña. Ujú. ¿Eh? Es decir, el grupo se le desmembraba. Estaba con Pepe Domingo y otra gente. Tenía 3 diputados y los 3 estaban peleados entre sí. Albert Rivera, bueno, pues en ese momento me pidió que por favor aceptase el encargo. Y fuimos, estuvimos cenando el 26 jueves en Puente Areas, en Madrid, con el irlandés de las pelotas, que nos prometió 4 millones de euros para la campaña de las elecciones. En unas elecciones, si tú no tienes dinero, o si no tienes el viento en el culo, en la popa, como pues, pudieron tener a favor de las corrientes estas de los indignados y Sí, el demás, 15M, sí. eso es. Pues entonces no te comes una rosca. Y entonces este irlandés lo que hizo fue una jugada maestra que fue concertar con Bruselas que si él no propiciaba, no mantenía el movimiento, a él le darían una serie de contratos luego en África, contratos de estos de ONGs y demás. Y nos vendió y no dio financiación. Bueno, en realidad, financiación de muy poca. ¿Eh? Sí. Y entonces, pues Albert, para lo que sí le sirvió a Albert esa candidatura, es porque yo le salvé a Albert Rivera el 22 de abril en el Consejo General de Ciudadanos, se votaba si Ciudadanos se adhería o no a la candidatura. También era miércoles por si alguien lo quiere consultar. ¿Mm? Y, coño, levantamos aquella votación que en principio se iba a perder. Yo comparecí, yo no era miembro de Ciudadanos, pero la levantamos por 24-12. Cuando perdimos las elecciones, Albert Rivera no se acordó, vamos, pasó de mí como de comer mierda, ¿eh? Joder. hablando en plata. Porque si algo tienen los políticos es que cuando fracasa algo, se olvidan de todo lo que suene a fracaso. Luego Albert, pues creció y se equivocó tremendamente en el año 19, en noviembre del 19, y en el pecado lleva la penitencia.
Sí, se Bueno, equivocó y ya no en el pecado lleva su penitencia y la de muchos millones de españoles, ¿no? Porque vamos, fue una decisión una decisión que tendrán que pasar todavía unos cuantos lustros para evaluar la trascendencia de aquella decisión. vamos, esa Entre esa decisión. y la borrachera de Rajoy aquella tarde, que se volvió loco bebiendo lo que bebiera, o sea, esos dos mamones en aquella decisión, una sola, pusieron en solfa a toda la sociedad española. No, es que nos han vuelto la sociedad como un calcetín. Y es que Rajoy, no solo en esa tarde a la que tú aludes, sino en toda la cobardía, la inmensa cobardía, no solo de Rajoy, Mm. pero la inmensa cobardía de Rajoy, que con una mayoría de 186 diputados, con 42, con 42 diputaciones provinciales de 50 o 52, con todo el poder autonómico, con una inmensa mayoría de ayuntamientos, un Rajoy que no sabe enfrentar el problema de Cataluña y que hace lo que ha hecho con Cataluña, es para correrlo a Y gorrazos. Un Rajoy único, único, culpable y responsable del no cambio de la ley electoral, de la politización de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. A mí cuando Casado viene ahora, le digo, mire, por favor, que hace 4 días su jefe, y usted estaba pegado a él, tenía 180 y pico diputados para haber cambiado todo esto, que es Claro, claro, injusto, claro, que podía tener sentido en el 78, 79, 80, 81, 82, pero el claro, claro, 2020 no tiene ninguno y no lo va a discutir nadie, ni aquí ni fuera de aquí. Y claro, Rajoy se lo pasó por el forro de los cojones. claro, que no supo ni siquiera resucitar el tipo penal del referéndum ilegalmente convocado, que es que no lo resucitó, Sí. que lo, lo despenalizó Zapatero, que Dios confunda, ¿eh? Lo despenalizó Zapatero y él, que podía haberlo simplemente, si es que tenía toda la mayoría absoluta a su favor, si es que me parece increíble, increíble. Bueno, Mayorías que no volverá a ver. Eso se ha acabado, vamos. bueno, pues, supongo que no, porque estamos lejos de eso. Pero Albert Rivera tiene una enorme responsabilidad, enorme, enorme, enorme. Nunca se podrá liberar de junio, julio, septiembre, octubre del año 19, donde mucha gente le decíamos, tío, tienen 123 y tú tienes 57, coño, sumáis 180 diputados, 180 diputados para establecer una mayoría estable que Sí. haga que este país sea un país socialdemócrata, liberal, un país moderno. Él se emborrachó porque quería hacerle el sorpaso al PP. Sí, sí. Es así y eso, la historia, hombre, pues yo, Dios Padre le perdone, pero yo le perdono, lo que pasa es que me cuesta. No, no, y ya ha pasado, fíjate, solo 3 años, no llega, vamos, 2 años y pico, pero ya puedes evaluarlo con rotundidad y objetividad. Fue tal cual lo estás contando. O sea, es que es él el Absolutamente, culpable de todo lo que está pasando en España hoy. absolutamente, igual que Rajoy no fue capaz de aceptar el reto que le hacía Sánchez de decir, dimita usted. Yo sé muy bien cómo se coció la sentencia de Gürtel que dio pie a la moción de censura. Lo sé porque sé muy bien quién es José Ricardo de Prada, el magistrado que abdujo a Julio de Diego, al otro magistrado, y que le arrebataron la ponencia al otro magistrado, que era el presidente ponente, que es Ángel Hurtado, porque yo estuve en ese juicio. Yo defendía al segundo de a bordo de Gürtel, y por eso sé muy bien de lo que hablo. Y la verdad es que ¿cómo es posible que la gente cometa errores de esa naturaleza? Ojo, yo también he cometido errores, pero lo que pasa es que, claro, mi responsabilidad, pues probablemente no, vamos, seguro que no era ¿Y, y, de... y dónde vamos, Miguel? ¿Dónde vamos ahora? O sea, ¿hay posibilidades de retomar esto, de que tenga algo de sentido? Porque nunca vas a estar contento en la vida, pero bueno, de que sea más normal. Es que ahora, es que son ayer por la noche iba yo en el coche
y iba escuchando, no sé si era la COPE o Onda Cero, una de las dos, y estaban hablando de Rejón, de cómo estará el país, que Íñigo Rejón echaba sapos verdes por la boca anoche contra el PSOE por haber metido en el mismo decreto que se estaba votando en el Congreso la subida de las pensiones de los mayores con la nueva prórroga de la mascarilla obligatoria en exterior e interior. Y, decía, y les llamaba de todos, trileros. Decía, pero oiga, es que esto es trampa, cómo que voto no? Que voto no, porque usted me mete en el mismo voto, tengo que, si no, si voto sí, para que suban a los viejos, a las pensiones es para prorrogar sin edie la mascarilla, cuando esto ya está de moda en el mundo entero. Oiga, hágame Pero, dos votaciones de dos cosas distintas. pero es que eso es una trampa. Eso es una trampa, José Antonio, porque yo soy Errejón y le digo, mire usted, con mi voto usted no cuenta, pero yo antes le he metido una proposición de ley mía, para que se apruebe la subidilla esa de las pensiones. Yo, y si usted quiere ahora, diga que no la acepta y que no me la vota a favor. Pero Claro. yo no le acepto la trampa de trilero que usted me está haciendo. Pedro Sánchez es una persona, es un tramposo, no solamente por las trampas de su tesis doctoral y por otras cosas. Mira, cuando uno es un demócrata, tiene que hacer, por lo menos decir, lo que ha dicho Antonio Costa, en el sentido de que, aunque se tenga mayoría absoluta, hay que gobernar tratando de entenderse con todos los demás. Pedro Sánchez solo tiene una ambición y es sí mismo, la suya, Mm. no tiene otra. Y es capaz de hacer todos los atentados contra la calidad democrática que tenga que hacer. Coño, tienes ahí a Tezanos. Joder, Tezanos, es que es una cosa. Hombre, vamos a ver qué pasa el día 13, ¿no? Pero hasta ahora lo que se puede decir de las encuestas del CIS es lo que se puede decir, ¿no? Sí, sí, que no van descalzos de presupuesto, por cierto. No, no, evidentemente. Y luego la presenta muy mal, una querella contra Tezanos y los jueces dicen, bueno, no la han presentado muy bien, pues vale, los jueces sabrán. Yo no me he querido enfrentar con la confección de una querella contra Tezanos. Pero cuando el día 14 o el día 15 salgan los resultados en Castilla-León, me lo voy a plantear muy seriamente. Lo de, la verdad es que cuando actúas como acción popular, pues dice, los jueces ya saben, es cuestión política y todas esas cosas. Pero Pedro Sánchez no cree en la calidad democrática de este país, porque para creer en la calidad democrática de un país hay que hacer que las instituciones sean independientes, que el Consejo General del Poder Judicial sea independiente. De eso no tiene la culpa Pedro Sánchez. De eso la tiene Felipe González, Todos, Aznar, todos. Sí, 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 sí. Zapatero, Todos, todos. todos. El Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas es el pozo de nepotismo. Nepotismo significa lo que nuestros oyentes saben, ¿no? Es decir, el favoritismo no solamente de los parientes, sino no solo de los parientes por afinidad o por consanguinidad, sino por afinidad ideológica también. Bueno, Mm. pues el Tribunal de Cuentas es el... Y además son 9 años, de 9 años prorrogables, que hay gente ahí que lleva 3 décadas y cobrando una pasta, un pastizal, que luego los organismos oficiales, la CNMV, la CNMC, todo eso, todo eso tendría que estar lejos de la decisión del gobierno. El fiscal general del Estado, te cago en la leche, coño, que tú tienes una fiscal general del Estado que se acuesta con un abogado que se acuesta, quiero decir, que es pareja. Sí, bueno, sí, y que ha sido ministra hace 48 horas del mismo gobierno al que ahora tendría que estar Eso, marcando de cerca. O sea, es que esto se eso, lo cuentas a un americano que viva en Washington y que tenga más o menos el día a día de la actividad sociopolítica y dice, estos sois marcianos. ¿Cómo la esto, fiscal general puede venir de un ministerio con el presidente del gobierno 48 horas antes cuando debe marcar desde cerca los próximos 4 años? Esto es una barbaridad. claro, pero es que eso no puede ser. Es decir, el fiscal general del Estado
si es del Estado, no es del gobierno. No Bueno, lo pero puede nombrar acuérdate el con gobierno. Alsina la que lió el Pedro Sánchez, pero oiga, ¿de quién depende la fiscal? ¿De quién depende la fiscal? Pues del Estado. Claro, Y, claro, claro, que claro, es claro. tan insensato que no sabía la barbaridad que estaba diciendo hasta por la noche que fue zapping Claro. en todos los Pero informativos. mira, la pregunta que hay que hacerle a Iván Redondo, si yo me lo encontrara algún día en un coloquio, es, oiga, usted tiene que ser la leche de inteligente, porque para permanecer incólume defendiendo a un tío que miente más que caga y se purga todos los días, es muy complicado. Escucha, ¿Eh? tú sabes los Es muy antecedentes de Iván Redondo, ¿no? El que nombró presidente al que nombró en tu tierra 4 o 5 años antes, ¿eh? Sí, sí, a Monago. Es que eso sí tiene mérito, tío. Eso sí Tiene tiene mérito. mérito, tiene mérito. Y además, ahora diciendo que la próxima presidenta puede ser yo, Yolanda. Sí. ¿Eh? Yo, Vamos. Yolanda. Bueno, nos estamos pasando un montón, ¿eh? Yo no sé si esto se graba o no se Nada, esto graba. no lo ve nadie, no te preocupes. Ya verás tú. Si no lo ve nadie, le pasa lo que a mí. Escúchame, porque es que luego se me va a olvidar. Se la pregunto a todo el mundo. Lo tengo que preguntar a César Vidal también. Porque es lo que pregunta a todo el mundo. Muy bien, Miguel, nos ha convencido de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínate, castellano-leoneses que nos están viendo ahora. ¿A quién votamos, Miguel? Vamos a hacer lo que usted nos diga. ¿A quién votamos? Y en las próximas generales, cuanto antes lleguen mejor, ¿a quién votamos? Hostia. Vamos. Joder. Que yo, primero, no voy a votar en esas elecciones. Ya. Segundo, desde luego a Tudanca no. Mm. ¿Eh? Tercero, a Igea, al doctor Igea, si yo tuviera que votarle, le preguntaría por qué antes de que le madrugasen convocando elecciones no fue mucho más claro diciendo, mire usted, que nadie se preocupe, que yo no voy a hacerle ninguna traición al gobierno del que formo parte. Y en cuanto a Fernández Mañueco, joder, es que cuando me Va a hacer ahora lo que promete después de 35 años con mayorías absolutas que ha tenido hasta la última. Y ahora sí lo van a hacer. Ahora sí, a partir del 15. yo es que, a ver, no quiero desencantar a nadie, pero yo si tuviera que votar ahí, ya, es que Y en las no. generales, venga, vale, ahí no te pilla. ¿Las generales qué? En las generales, yo sinceramente, o se espabila Casado o yo voto a Vox. O se espabila Casado Y o, que se espabile qué es, que ocurra qué, que haga qué. pues, no sé, José, que se defina mucho mejor, que no tenga miedos, que plante cara, que defina muy bien qué políticas quiere hacer. De verdad, que no tenga miedo, que no tenga miedo. Un político que realmente valga la pena es el que no está pensando cada día en términos de marketing electoral. Ese es el político que a mí me interesa, ¿eh? El político que dice lo que realmente quiere hacer. Ese es el que me Y tú no interesa. tienes la sensación de que Casado ya no va a remontar porque sus propias bases, sus cercanos y estrechos, los más cercanos ya están defraudados, que no tiene madera de líder, tío. Pedro Sánchez tiene madera de líder, aunque no guste a muchos, pero tiene madera de líder porque es un jeta, porque es un tío echado para adelante, porque no tiene reparo. Casado no la tiene. Pedro Sánchez no tiene vergüenza y, por Sí, sí. tanto, casa muy bien con el modelo de político que no tiene vergüenza. Y ese modelo de político hay gente a la que, bueno, pues consiguen engañar. Mira, te voy a decir cosas que yo recuerdo bien. El día 15 de marzo, yo le dirigí un WhatsApp a Isabel Díaz Ayuso. Sí. ¿Mm? Y la felicité por el eslogan ese que, por dos cosas. Una no es suya, porque es de Miguel Ángel Rodríguez, y otra sí es suya. Una es España me debe una, ¿no? Sí. Bueno, que es la que se refería a Pablo Iglesias, y otra es libertad o comunismo. Yo la llamé y el martes 16 me llamó ella
y estuvimos hablando 20 minutos, a eso de las 9 de la noche, y estuvimos hablando y tal. Bueno, para mí, esta señora, yo no es que conozca mucho, yo la conozco y tengo una cierta relación, pero vamos, que tampoco la gente piense que es que yo me hablo con Isabel cada día, ni mucho. Bueno, pues esta señora los tiene bien puestos, ¿eh? Y sabe lo que quiere. Bueno, ella lo que no está dispuesta a hacer, y eso me consta, es dejarse comer la merienda por el aparato de Génova. Toda esta porquería que han metido los de Génova desde el mes de finales de octubre, noviembre, diciembre, en relación a las elecciones internas, la primaria, todo esto, Pablo Casado, Pablo Iglesias lo ha celebrado, vamos, me consta porque tengo una persona que me ha informado de eso. Pedro Sánchez ha estado tocando las castañuelas. Y Pablo Casado y Teodoro García Egea tendrían que hacérselo. Teodoro, el de la aceituna, ¿no? El que fue campeón de lanzamiento de aceituna, ¿no? Eso es. Tendrían que hacérselo mirar. Porque todo esto que han hecho contra esta señora o frente a esta señora es no tener ni puñetera idea. Yo no he leído el libro, voy a esperarme al verano para concentrarme y leérmelo, el libro de Cayetana. Sí, yo sí lo he leído. Pues yo tengo gente que la ha leído y me dice, José, si solo un 10% de lo que cuenta es verdad, ese partido está muerto. O sea, hay una cosa que es evidente, yo la he dicho 1000 veces y la gente espero que repare. En toda la historia de la democracia de este país, todos los escándalos que ha habido del PSOE, todos Filesa, Time Sport, el Osgal, todos han sido fruto de grandísimas investigaciones periodísticas. Todos sin excepción. Desde la democracia hasta hoy, desde el inicio de la democracia hasta hoy, todos los escándalos que han sacudido al PP, que son muchos también, ahí está Gürtel el último, todos sin excepción son fruto de filtraciones del propio partido. Todos, no ha hecho falta ninguna investigación periodística porque te mandan los datos, las fotos, las fotocopias y todo lo que haga falta. Y ya el remate es cuando Cristina Cifuentes, a la que yo adoro personalmente, se le escapó la frase aquella de a las trincheras que vienen los nuestros. Claro. Yo, si un día quieres, hombre, no se trata de aburrir al personal, pero si un día dentro de, no sé, de unas semanas o cuando tú quieras, que destripemos el caso Gürtel desde la perspectiva del PP. Sí, eso hay que decir que Miguel sabe tanto como el que más, porque es de a lo que le está dedicando su vida en los últimos años, prácticamente. yo de Gürtel sé un montón. Todo. Entonces, puedo contar, alguna cosa no la puedo contar porque pertenece al secreto profesional de abogado, pero pocas. Hay otras que sí que puedo contar, muchas. La inmensa mayor parte de cosas las puedo contar. Mira, no hay torpeza mayor. Es decir, solamente quiero poner un ejemplo, un parangón que la gente lo va a entender. Nos lo vais a entender perfectamente bien. El caso de los ERES de Andalucía. Ahí se han malversado centenares de millones de euros. ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad es muy importante y además eso está acreditado, no es que lo diga yo. Sí, juzgado y condenado, vamos. Eso es. En Gürtel, al final, juntándolo todo, pero juntando todo así en un totum revolutum, 7, 8 millones de euros. Hay gente que está pagando 18 años de prisión, Correa, por ejemplo, o mi defendido, Pablo Crespo, están pagando 18 años de prisión por una condena de 262.000 euros. ¡Qué barbaridad! Sí. Están pagando eso, exactamente. Desde el punto de vista penal, formal, yo no lo comparto, porque además existieron las escuchas ilegales de Garzón, etcétera, ¿no? Pero comparemos. ¿Cuánta gente ha pasado por la cárcel en el asunto de los ERES de Andalucía? 3 contados.
Sí. ¿Y cuánto tiempo han pasado? Pues mira, No se sabe cuándo salen, con lo cual se supone que nada, saldrán el fin de semana siguiente. nada, nada, meses. Pero fíjate, la diferencia está en que el Partido Socialista sabe administrar fantásticamente bien los tiempos judiciales y sus influencias judiciales, en tanto que el Partido Popular de Mariano Rajoy, en cuanto que salió el tema de Gürtel, en lugar de hacerle frente y de reconocer culpabilidades y demás, se cagó la pata abajo, estuvo negando la realidad hasta que ya bueno, ha sido imposible negar más, no ha sabido hacer un acto de valentía. Rajoy no lo ha sabido hacer. Rajoy, por no reconocer, no ha reconocido ni los SMS que le envió A a Luis Bárcenas. Bárcenas, coño. Es que eso es así. Si yo estuve en la Dice, cárcel... perdona Miguel, es que estoy leyendo el chat de vez en cuando y dicen, y tiene razón, dice Miguel de 7 millones de euros, que podría ser el montante total, supongo que es de robo al Estado, ¿no? Porque, claro, dice uno, dice que solo Bárcenas se supone que robó más de 100 millones de euros. No, 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 no. Cuidado, cuidado con eso. Es decir, lo de Bárcenas es una cuestión muy difícil de cuantificar porque de entrada a Bárcenas en Suiza que se hayan contabilizado como dinero que presuntamente se hubiera evadido no pasan de 28 millones. Pero esos 28 millones No, no está demostrado en la causa, que se deban, que hayan sido fruto de mordidas que el propio señor Bárcenas haya hecho. Es decir, lo que sí está demostrado es que del erario público, 940 y tantos millones en Andalucía salieron de todo el tema de los seres de Andalucía. Eso sí está demostrado. Yo me estoy refiriendo a que a mi defendido, en el caso Fitur, que es por el que está penando 18 años, que lleva ya 9 en prisión, y hay etarras que han matado mucha gente que está libre ya, y él no, a mi defendido le han condenado por una presunta malversación que no es real, porque yo he defendido que no, pero bueno, está condenado, de 262.000 euros. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Mira, me pregunta Pablo Tamames, que es un abogado que en Salamanca, que dice que si cuando te refieres a administrar bien el tiempo judicial, que ha dicho del Partido Socialista, que esas cosas administran bien los tiempos, que si te refieres a eso, con el PP de Salamanca y los escándalos que tiene, administrar los tiempos, que se le está acusando de que forzó las elecciones anticipadas para impedir que se le viniera encima. Yo no sé si es verdad o no, no estoy en Salamanca ni estoy en Castilla y León, pero dicen que se venía encima tal ristra de escándalos que dijo yo convoco y a ver qué pasa aquí. Pues es posible, Pablo, es posible. Pablo Tamames tiene mucho más conocimiento de lo que ha pasado en Salamanca de lo que pueda tener yo. Mira, yo poner la mano en el fuego yo por el Partido Popular a efectos de tapar asuntos, coño, si estoy diciendo que no, si estoy diciendo que si me hubieran hecho caso a mí, eh, el tema Bárcenas no se les habría complicado como se les complicó. Porque Espera, esto va tan rápido que es que, bueno, como nos conocemos, te interrumpo, pues te jodes, qué verdad, ya te doy paso otra vez ahora. es que veo los mensajes y algunos, si te dejo terminar tu frase, es que ya no voy a poder leerte. Mira, de hecho se está yendo, coño. Javier, un ciego, que dice: venga, Avellán, ahora que estéis calientes, tírale más de la lengua. Durán, pregunta qué pintamos los ciegos ahora en esta 11. hostia, Supongo que quiere decir, supongo que quiere decir que es que un tiempo a lo mejor que era más, que participaban más, no lo sé, lo desconozco, si es eso lo que quiere decir, que antes era como que cualquiera podía proponer o disponer y ahora... no, a ver, cuando hicimos la once democrática en el año 78, 79, 80, 84, 86, 88, 90, la gente participaba más. Pero es verdad, tiene razón Javier, en el sentido de que ya desde las postrimerías de mi época,
yo no supe oponerme, y lo digo pues sería muy largo explicarlo, pero yo no supe oponerme adecuadamente a las ínfulas autocráticas que se estaban dando en la institución. Y la democracia en la ONCE se empezó a joder en las postrimerías de mi época. Y yo tengo que reconocerlo. O sea, que Es te toca a ti el final de tus tiempos ahí. O sea, ¿reconoces que tú también ahí en el final de los tiempos lo estuviste fino o qué? yo no estuve fino porque yo además estaba ya en horas bajas y no tenía capacidad política para oponerme a lo que se estaba viniendo encima, que era un sistema que cortocircuitaba verdaderamente la participación, porque se hacía un partido único. Es decir, en las postrimerías de mi tiempo se estaba fabricando un partido único. Y lo que pasa es que la primera víctima del partido único fui yo. No sé si me explico bien. Sí, 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 ¿Eh? sí. Es decir, contra el... Cuando ganamos las elecciones en el año 90 y las ganamos por 15-0, lo que yo no supe ver, 15-0 eran los miembros del mini parlamento de la ONCE. Lo que yo no supe ver es que al no tener oposición interna, quiero decir, oposición de otro grupo, la oposición interna de mi propio grupo, a quien principalmente perjudicó fue a mí. Claro. No, pero bueno, esto es de consumo interno de la ONCE. No sé si Javier lo puede entender. Espero que sí. Espero que me entienda. Pero yo estoy tratando de ser autocrítica, además ahora a los 66 años y yo no pienso volver a la ONCE y demás. Bueno, la ONCE además ha pasado mucho tiempo. Ellos se gobiernan ahora pues con arreglo a otros parámetros en los que yo no ni pretendo intervenir siquiera. Es decir, 9 y 13 minutos más. Soy súper puntual para empezar y para acabar siempre, pero la gente está caliente como si le hiciera un bingo. Dice, este señor es puro, dice uno. Dice, tienes que traerle más veces, da gusto escuchar a Miguel. Es que da gusto escucharte, Miguel, da gusto escuchar. ¿De verdad que no contemplas entrar en política? no, 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 sinceramente no, porque mira, vamos a ver, yo ya he estado en política de forma directa y de forma indirecta. Yo si tengo que estar en los periódicos o en los medios de comunicación, no me importa hacerlo por razones profesionales. Yo ahí no tengo ningún problema. Como abogado defiendo a mis clientes y los defiendo a machamartillo. Es decir, eh, soy capaz de dar la cara hasta que me la rompan. Pero meterme en política, la política es, decían, como las salchichas. Te las comes cuando no sabes cómo se fabrican. ¿Mm? Entonces, yo ya sé cómo se fabrica la política. Además, yo no soy superitable. ¿Tú te crees que... A ver, ¿tú te crees realmente que hay un tío que se ha equivocado hoy en la votación y la ley de reforma laboral, bueno, la ley, el Sí. esperpento ha salido porque un tío del PP se ha equivocado? Realmente hay que creer eso. Y aquí no pasa nada. Es decir, un tío se ha equivocado y por una cuestión meramente posicional de un botoncito, esta ley va a salir Que es lo adelante. único, escucha, lo único que ese señor tiene que hacer para llevarse 100 y pico mil euros más los tickets de comida, más las dietas, más la pasta, más el dinero sin justificar, lo único que es distinguir entre un verde y un rojo. Y no es ciego, como si fuera ciego. Y dice, coño, es que un ciego no se equivocaría. Un ciego no se equivocaría. No, yo no me equivocaría. Creo que yo no me equivocaría. Entonces, esto realmente en un país serio, Normal, sí, no, no. esto es admisible. Después de que nos han estado colocando la pista del circo en la que quieren que nos fijemos durante semanas, ahora resulta que nos han aprobado una ley a despecho del inglés, como decía el poema, nos la han aprobado con todo el esperpento que se ha montado. ¿Esto es serio? ¿Esto realmente tiene sentido? Yo voy a participar
en un circo como ese, peleándome de mierda, ande que les den. ¿Eh? Yo, yo personalmente, Pues yo coño, partí, razón de más para que metas la cabeza porque te lo va a llevar de calle, va a ganar de calle con semejantes elementos, no me jodas. y luego que me digan que tengo 10 amantes, que he dejado de pagar no sé qué. Además, que yo además, que a mí me digan que yo tengo luego que decir que me creo a Hacienda y que todo lo que hace Hacienda está bien y yo tengo que salir a defender a Hacienda como político, anda y que les folle un pez. Mm. No, hombre, no, eso no, yo no lo voy a hacer. Entre otras cosas, porque yo no creo, sinceramente, yo no creo en la política de gasto del Estado. Si yo tuviera que meter la mano ahí, la mano, meter la mano no sería para Ya, llevármelo, ya, ya, ya. sería para cortar radicalmente la mamandurria de todas las subvenciones de la cantidad. ¿Alguien se ha preguntado por qué no se hace una auditoría seria a lo que cobran los directivos de las ONG subvencionadas por los poderes públicos? Coño, que hagan una auditoría. Que yo lo que gano, me lo gano yo, porque mis clientes me lo pagan. Pero el tío o la tía o el tíe que cobra Mira, te voy a contar una anécdota, Miguel. No le conoces, pero me encantará un día que nos vayamos a comer los tres. Un íntimo amigo mío que es de las personas más brillantes que conozco, muy en tu línea, Fernando Díaz Villanova. Te recomiendo que le sigas en sus podcasts y en sus YouTubes y sus cosas. Es un tío, es genial, de un talento y de unos conocimientos, de una formación. Un tío joven, muy joven además. Bueno, pues Fernando trabajó conmigo un par de años y me pidió hacer una sección que en principio me sonaba rara, pero digo, si la pide Fernando, digo, alguna razón tendrá, que era todos los días 20 minutos leyendo el Boletín Oficial del Estado. Todos los días, Miguel. Todos los días. ¿Sabes que tuvimos que dejar de hacerlo? Porque nos partíamos el culo de risa, pero creábamos unas desazones, unos disgustos todos los días en la audiencia terribles, porque era leer las subvenciones de ese día. Las subvenciones. Nada más que leer las subvenciones del día, que no salían Claro. todas porque no da tiempo en 15 o 20 minutos. Y es que dices, pero si es que hoy se han ido 400 millones en cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ni sabemos ni dónde van, ni de qué manera, ni por qué, ni cómo. Pero ¿sabes qué pasa? Que esos 400 millones salen de ti, del otro, Sí, del sí. otro, del otro, del otro, del otro y de mí. Y a mí eso me jode más que un zapato apretado. Eh. Es que me da mucho por donde nunca sale el sol. ¿eh? Porque eso de que Hacienda somos todos es mentira. No es verdad. Hacienda somos todos y unos más que otros. Entonces, vamos, el que diga que paga impuestos con gusto, que le den por Sí, hay el mucho gusto. cínico, hay mucho cínico. ¡Oh, que pago contento! Que le den por el gusto, porque si se lo cree, pues estupendo. Oye, yo pago impuestos porque no tengo más remedio, porque los publicanos de hoy, que la gente sepa que Hacienda da bonus a los inspectores en función de cuánto cobran, de cuánto trincan, de cuánto hacen. Cosa que está, como decía el otro día César Vidal, cosa que está, sin embargo, en Estados Unidos y otros países está penado por la ley. Eso. Absolutamente, absolutamente. Pero aquí, pues pasa lo que pasa. Y oye, y nadie protesta. Y nadie protesta. Y seguramente, además, miedo, lo que se dice miedo no les tengo, porque al final, en la cárcel y con miedo, decían en mi pueblo que es una gilipollez estar. Miguel, la gente está enloquecida y me gustaría que un día que te sientes este fin de semana con alguien, o con tu hijo, o con Héctor, o con tu mujer, o con alguien, con un amigo que te ha dicho que por dónde te podía ver esta noche y lo veas, porque esto dentro de 10 minutos ya está en el mismo canal mío de Twitch, ya está colgado ahí 10 días y cuando deja de estar yo lo subo en YouTube. O sea que, pero que lo veas con los que puedes verlo con los chats, o sea, con lo que la gente está diciendo a la vez, simultáneamente a lo que tú y yo estamos hablando, que te vas a sentir muy orgulloso y va a leer cosas muy interesantes también. Pues yo lo que sí y ya te tomo la palabra, que sí, que pues de 15 días, mira, después del 10, que el día 10 yo espero irme a celebrar con
con Miguel el 10 o el 12 o el 13, ahí tenemos unas cosas que espero que nos salgan bien Sí, y nos iremos a sí. celebrar. O ese mismo día o el día anterior o posterior, repetimos y tenemos otra charla de esta sin orden ni concierto como está saliendo y pues la gente de verdad que está es muy agradecida, es que la gente es muy agradecida porque esa es otra, para el próximo día lo comentamos, es que hay pocos foros donde hablar con razón o sin razón, o sea, simplemente o sea, hablar y charlar, intercambiar opiniones y oye, a unos les gusta uno, a otros les gusta, bueno, pues ya está. Y claro, cuando la gente está alucinando diciendo, coño, es que no hay sitio donde pueda escuchar a un tío decir las cosas que dice Miguel, ¿no? Cuidado, que no es un pierna, que es Miguel Durán, ¿no? No, hombre, yo lo que quisiera también es que si yo he dicho algo que a alguien ideológicamente le pueda molestar, yo no pretendo molestar a nadie, ¿eh? Es decir, yo hablo de mis experiencias, de mis convicciones. Nací ciego, nací con cartas feas desde el punto de vista del destino, pero luego, pues gracias a una familia cojonuda, y supongo que, bueno, pues porque Dios también habrá hecho lo suyo y porque yo pues he tratado de contribuir en la medida que he podido, pues me he ido haciendo tal como mejor he sabido. Pero yo no pretendo tener la verdad, sino que lo que trato de transmitir es mi parte de la verdad, ni siquiera mi verdad, sino la parte que yo entiendo que puedo tener de esa verdad colectiva, ¿no? Y que nadie interprete que yo, evidentemente, si hay un político, es que los políticos están, si además no aceptan la crítica, pues ya que se vayan a su puñetera casa, ¿eh? Claro, pero yo puedo perfectamente, a mí Pedro Sánchez no me gusta porque es un mentiroso, coño, pero es que es un mentiroso, pues es así. No me gusta Rajoy porque es un cobarde. Pues claro, pues lo No, tengo que pero el decir. próximo día vamos a abrir con qué debería ¿qué debería pasar con un político que promete una cosa hoy y cumple y hace la contraria mañana? Digo Pedro Sánchez cuando dice jamás me iría a la cama con Pablo Iglesias ni con Podemos, pum, pum, 24 horas, tío, Claro, 24 claro, horas. claro. Bueno, pues como Pero, Rajoy la víspera antes de las elecciones del 11, cuando jamás hubiera impuestos, vamos a bajarlo porque estos nos han exprimido, ¡pum! Los impuestos más comunistas que haya habido en cualquier país democrático. O sea, es que esto es el claro, pan nuestro de cada día. pero es que ese es el contrato social de Rousseau. Sí, yo no quiero meterme en filosofía antropológica ahora, ¿no? Pero es el contrato social. Es decir, ¿por qué no somos capaces? Esto de irse a un notario y levantar acta y todo. No, mire usted levanta acta, pero usted además contrae unas obligaciones y las contrae en función de penalidad económica y si usted no cumple, usted paga. A ver quién coño de políticos se mete en este país a decir, mire usted, yo levanto un acta sobre un programa electoral y si no lo puedo cumplir, yo prometo irme al día siguiente o, si no, alternativamente, me establezco una penalización sobre mi sueldo. No voy a cobrar. Lo que si yo no cumplo, no cobro. Dejo de ser un cobrón. Claro. Miguel, un abrazo. Mañana, por cierto, ¿tienes vista, tienes juicio, tienes algo o a las 9:30 No, intervienes? mañana tengo vista contigo a las 9:30. Venga, pues un abrazo fuerte y en 20 días repetimos esta sesión maravillosa que lo han pasado todos de cine. Está la gente emocionada, palabra, Miguel, están emocionados todos. Un Bueno, abrazo, me una, alegro mucho. Yo me voy a tomar un poquito de mortadela y una cerveza. un abrazo fuerte, cuídate mucho. Hasta Igualmente. luego, Un hasta abrazo, luego. un abrazo. Tengo a Miguel aquí, que ay, coño, espera un momento, aquí. Lo tienes. Sí, ya está. Ahí, ya está. ¿Qué os voy a decir? Yo le conozco hace 30 años, sí, 30 y pico años. Desde los 80, finales de los 80, yo coincidí con él en varios. Era un tío muy sociable, muy social, iba a conciertos, iba a actos y yo qué sé. Y yo no sé cómo le conocí, pero hemos tenido mucho feeling ahora. Y ahora en muchas cosas me representa como abogado es gloria bendita, ¿no? Poder tener un tío como este, ya lo habéis visto, cómo es y cómo se explica. Mañana tenemos sesión de esas que hacemos, pues la última fue hace 2 años y pico,
Pop español, modelo metralleta, así se va a llamar, la jungla metralleta. Yo empiezo a disparar, a disparar, a disparar canciones que todas, sin excepción, están agarradas en lo más profundo de tu corazón, de tu vientre, de los pulmones, de yo qué sé, de cualquier órgano de tu cuerpo y de tu cerebro, por supuesto. Con lo cual serán 2 horas intensísimas de cosas que van a ir pasando por tu cabeza, que van a fluir por tu cabeza, novias, novios, institutos, colegios, padres, madres, tíos, juergas, disgustos, vacaciones locales, copas, garitos, canutos, tripis, yo qué sé, todo, absolutamente todo. Mañana va a estar bien a las 7:30 y a las 9:30 los viernes y los lunes interviene Miguel de 10:30 a 11 los lunes, de 9:30 a 10 los viernes, como abogado que es, con su despacho y la gente le pregunta y él contesta a lo mejor que puede, a lo mejor que sabe. Insisto, que millones de gracias, nos hemos pasado 26 minutos. Pero prometo que nada, en 20 días maduramos otra charla con Miguel, porque va a ser riquísima. No os perdáis la del martes. Yo intento traer conversadores que a mí me den mucha envidia. Mucha envidia. O sea, el martes está Ramoncín. Yo conozco poca gente, he conocido en mi vida, muy poca gente con esa capacidad de conversar. Vais a quedaros boquiabiertos los que no le conozcan. Ya os lo digo yo, que vais a quedaros locos de decir, joder, qué tío, cómo habla. El martes Ramoncín. Un abrazo fuerte. Venga, hasta mañana.